Muy pero muy buenas noches para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Es verdaderamente un gusto reencontrarme con ustedes y darle comienzo entonces a una nueva entrega de Uruguay Debate. En esta ocasión, abocado a conocer las propuestas, la campaña y en definitiva cómo se está trabajando de cara a la elección de la presidencia, en este caso del Frente Amplio. Y por eso estamos con uno de sus candidatos, que es Fernando Pereira, por supuesto, y a quien ya saludamos, le damos por supuesto el agradecimiento también por estar aquí. Bienvenido y buenas noches. ¿Cómo le va, Pereira? Realmente un enorme placer. Bueno, en plena campaña, lo decíamos un poco fuera de cámara y de micrófono, recorriendo el interior, tal vez algo que el Frente Amplio no tuvo muy en cuenta en las últimas elecciones, ¿no, Pereira? Bueno, yo soy de los que creo que como mínimo nos sintonizamos bien con las pasiones que tiene cada interior, ¿no? Que son tantos y tan diversos como culturas haya en los lugares. Entonces, pensar que alguien que vive en el litoral piensa igual que alguien que vive en el norte o que alguien que vive en el centro o en el este es absurdo. Tienen pasiones distintas, formas de producción distintas, formas de entender el país distintas, y hay que tratar de colocar oído, porque no es centralizadamente que vamos a resolver esos temas, ¿no? Es conociendo cada lugar a partir de nuestras compañeras y compañeros que habitan ahí, que conviven, que los conocen, que los entienden, y el Frente Amplio centralmente lo que tiene que hacer es intentar ayudar a potenciar a nuestras compañeras y compañeros, ¿no? ¿Por qué fue que se capitalizó, digamos así, la última elección? ¿A raíz del candidato? Bueno, gobernamos para la gente, pero no entendimos qué es con la gente. Gobernar con la gente, si voy a cambiar el canal, yo tengo que conversar contigo, con el iluminador, con la camarógrafa, y empezar a entender qué queremos cambiar de canal y para qué. Y si llegamos a un acuerdo, el canal es de todos. Lo mismo pasa con una plaza, pero lo mismo pasa con una carretera nacional, con una política de empleo, con una política de cambio de matriz energética, con el desarrollo industrial. Si no lo podemos hacer junto con la gente, entonces no es de nadie. Si se construyeron decenas y decenas de escuelas de tiempo completo del primer nivel, bueno, acá hay varias, jardines del primer nivel, liceos del primer nivel, y la gente no entiende que eso fue una acción del Frente Amplio, es que no construimos con la gente. Y finalmente los resultados enormes que tuvo el gobierno del Frente Amplio en 15 años, hay que sumarlos a que la gente los haga carne como patrimonio de la gente y del Frente Amplio. Si eso no sucede, un relato termina con un gobierno. Fíjate que nadie puede entender fuera del país que un gobierno que tuvo 56% de incremento salarial en 15 años, 100% para los trabajadores de la educación, votó una ley que de alguna manera consagró los primeros convenios del sector doméstico, es decir, las empleadas domésticas hoy tienen tercer convenio y triplicaron su salario, que votó la ley de 8 horas para los trabajadores rurales, que implementó la reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud, que permite que todos tengamos atención primaria de salud, contra aquella tarjeta verde que era la tarjeta de los pobres, ¿no? Hoy la gente puede optar entre una mutualita, estar en ACE y brindar un buen servicio. Cambiamos la matriz energética uruguaya, prácticamente la totalidad de la energía eléctrica es energía eólica. Y todo esto se hizo en ni más ni menos que 15 años. Una computadora, un niño, internet de alta calidad, internet en las plazas, en los liceos y en las escuelas. Con estos datos, ¿por qué un gobierno perdería? Fíjate que en 2021 la gente está deseando volver a vivir como volvía en 2019. ¿Y en qué se equivocó entonces el Frente Amplio para no transmitir esos logros? En que gobernar no es solo hacerlo bien, no es solo tener buenas ideas ni buenas intenciones, también es conversar con la gente, entender sus problemáticas y poder vehiculizar algunas demandas que son sencillas y que generalmente si no las escuchás no sintonizás con lo que le pasa. Suponete un vendedor ambulante. Si no le haces un trámite fácil para manipulación de alimentos, y bueno, ese vendedor entiende que no sintoniza contigo. Si vas a la feria y correteas a todo el mundo y la gente está medio incómoda. O sea que hay que estar en lo grande y en lo pequeño. En lo micro, hay que estar arriba y Mira, abajo. yo fui a ver ahí la alcaldía de Roncio, en Los Cerrillos, y entrega 200 composteras por fines de semana, recicla materiales. Eso al final del año termina en un juego para cada niño. A cada bebé que nace le dan
una sostenedora del bebé. Esa vos me decís, son políticas que van a cambiar el país. No, pero cambian a la persona. Y vos para cambiar el país tenés que cambiar a las personas, a que el gobernante esté cerca a la gente. Con lo cual la micropolítica, la que hace un edil, un alcalde, un concejal, es tan importante como la que puede hacer un senador, un diputado, el presidente del Frente Amplio. Y hay que darle ese valor. Porque si no tenés cercanía con la gente, está frito. ¿Lo comió el sistema? Y yo pienso que sí, que no lo supo interpretar. Ahora, está bien, estamos hablando de logros. ¿Qué es inteligencia comunicacional? Simplemente... Bueno, está bien, ahora voy a hablar, o ahora nos vamos a referir a eso. Pero también hubo de lo otro. O sea, hubo logros, pero también hubo hechos de corrupción, o hubo, se me ocurren situaciones que el Frente Amplio las dilató. Y yo creo que el gobierno de coalición tomó nota, sobre todo el Partido Nacional. Cada vez que sucede algo, actúa de manera muy rápida. Lo más reciente es Cardoso. Sin embargo, al Frente le llevó prácticamente 2 años sustituir a Sendic. ¿De eso no se habla? Bueno, no. Digo, no hay no una solo autocrítica, no se habla... no hay un, che, nos equivocamos en esto, no tiene que volver a pasar. Bueno, no solo no se habla, sino que el Frente Amplio estuvo de Congreso 2 días de autocrítica, ¿no? Luego de una Pero esa derrota... autocrítica, Pereira, ¿es verdaderamente autocrítica sí, o es de la boca hacia afuera? Es cruda y es dura, porque finalmente la peor autocrítica no es si Sendic estuvo más meses que los que tendría que estar, es si efectivamente nuestro proceso político, social y cultural fue hegemónico en términos culturales, y no lo fue. O sea, nosotros gobernamos para la gente y la gente terminó sintonizando con propuestas que son conservadoras, que achicaron al Uruguay, que redujeron el gasto público, que empeoraron los servicios públicos, que bueno, que hay menos trabajo, que hay carestía, que hay una circunstancia del país que no es la deseable. Ya lo que te decía, queremos volver a 2019. O sea, se cambió el gobierno de 2019 porque se pensaba en los mejores 5 años, aquellos que se anunciaban, y 2 años después estamos los trabajadores 5% por debajo de lo que ganábamos. Y no hay ninguna perspectiva de recuperación cercana. Sin embargo, hay una aprobación de 84%. Bueno, no de 84, pero hay una aprobación. Pero a la gente le cuesta procesar todas estas cosas. Y el Frente Amplio tiene que jugar un papel de oposición responsable, pero también de oposición clara, contundente, precisa, con datos precisos. La gente tiene 55.000 puestos menos de trabajo. No se veían ollas populares en Uruguay desde el año 2002, la volvimos a ver el año pasado. 100.000 uruguayos cayeron por debajo de la línea de la pobreza, 35.000 de los cuales son niñas y niños. Es decir, nuestro futuro de alguna manera hipotecado. Se perdieron 55.000 puestos de trabajo. Se votó una ley de urgente consideración en el medio de la pandemia que quita derechos, desprotege a personas, quita de alguna manera el Estado de determinadas relaciones que teníamos y genera informalismo. Por ejemplo, a partir de que no exige el débito para el pago de salarios, con lo cual si te pagan al contado, una parte del salario siempre no fue al BPS. Vos nunca te preguntás por qué hay tantas pensiones, tantas jubilaciones mínimas. Es que no le aportaban, que le aportaban por el mínimo. Ahora, Pereira, no me quiero ir de tema, hay mucho para conversar, pero usted hablaba de aquello de la ingeniería comunicacional. Claramente, el actual gobierno, a mi entender por lo pronto, esto es muy subjetivo, supo y sabe manejar muy bien los tiempos de comunicación, con conferencias, con determinadas entrevistas en ciertos momentos. El Frente eso no lo hizo. ¿Por qué no? Bueno, el por qué no hay que poder explicárselo, pero que lo tiene que hacer no hay duda. Y que tiene las porque mujeres también, y hombres hacer sindicados... eso es exponerse, ¿no? En cierta medida. Y sí. Y yo creo que el Frente no quiso exponerse, ¿no? Bueno, pero hay que hacerlo. Cuando uno denota errores que cometió y no los corrige, es un necio. Simplemente un necio. No es de valientes cambiar. No es de valiente no cambiar. Para de valiente es cambiar. Para llegar, ¿hay que dejar gente en el camino? Para llegar hay que llegar con los mejores. Y entonces las mejores. Hay que dejar gente por el camino. Y como en todo proceso de selección, todos no entran. Y uno mira así, levanta la cabeza y dice, el elenco actual del Frente Amplio,
con hombres y mujeres de 30 años, 40 años y 50 años, ¿está en condiciones de gobernar el país? Está. ¿Tiene en la rama de la economía, de la industria, de la ciencia, de la cultura, gente para llegar y cubrir esos lugares? Los tiene. ¿Tiene personas indicadas para gobernar las empresas públicas? Las tiene. ¿Tiene maestras, profesoras para dirigir la educación pública? Las tiene. Entonces, cuando uno ve el elenco y ve que tiene toda esa materia de conocimiento al servicio del Frente Amplio, lo que tiene que hacer simplemente es organizar para que haya una pista de despegue para los candidatos en el 2024, reconquistar el gobierno, pero no con el objetivo simple de llegar al gobierno, con el objetivo del 2005, transformamos las relaciones laborales. Veníamos de un país que no tenía negociación colectiva, hoy negocia colectivamente la policía, los trabajadores rurales, las trabajadoras domésticas, lo de industria, lo de servicios, lo de la construcción. Transformamos las relaciones de la salud, la gente tenía que pagarse una mutualita, ahora te descuentan un porcentaje del sueldo y garantizás tu mutualita, la de tus hijos menores. Ahora, para ir a ese recambio también se tiene que dar evidentemente con... si se quiere, la posibilidad de que esas personas que usted acaba de mencionar de distintos ámbitos, primero se partidicen, formen parte, valga la redundancia, del Frente Amplio, y después los sectores tienen que abrir las compuertas, ¿no? Porque a mí se me hace que muchas veces ese recambio generacional es de la boca hacia afuera. Tienen que estar las puertas y las ventanas abiertas del Frente Amplio para que soplen nuevos vientos siempre. Y no me refiero solo a la huella, a las departamentales, a los comités de base. Allí donde haya un cantón del Frente Amplio tiene que haber jóvenes, mujeres, militantes, feministas. De alguna manera la transformación de la sociedad requiere de múltiples miradas y una síntesis política. La síntesis política es hija del debate, del intercambio, así surge el Frente Amplio. Y eso hay que reconstruirlo en el medio de un cambio civilizatorio y un cambio de época. ¿Pero acaso no tienen para aportar los feminismos? ¿Acaso no tienen para aportar las juventudes? Los científicos, nosotros creemos que solo estudian bacterias o virus, o pueden aportar al desarrollo productivo nacional, al valor agregado, al pensar cómo vender inteligencia. ¿Nuestros hombres y mujeres de la cultura acaso no están en condiciones de generar un plan nacional que permita que la cultura llegue a todos los rincones del país? Y salir del centralismo, donde ponele en Montevideo inauguran 50 horas por fin de semana, podés ver 50 horas y en el interior con suerte una. No tendremos que tener una política que vaya nutriendo a los lugares y al mismo tiempo que los artistas que crea el interior, que son increíbles, bueno, en Canelones hay una cantidad enorme, miles de músicos, artistas, actores, actrices, dramaturgos, que puedan interactuar con otros lugares del país. Bueno, eso nuestros hombres y mujeres están en condiciones de hacerlo y tener un plan de cultura nacional que nos haga más ricos, como dice Enrique Iglesias en cierta medida, que si va a haber en el futuro del trabajo menos horas de trabajo y más horas de ocio, que ese ocio sea recuperado al servicio de la calidad de las personas. Y eso es más cultura, más cine, más teatro, más deporte, más entretenimiento. Hacemos una pausa, ¿le parece, Pereira? Y después seguimos charlando. Tanda, ya volvemos. No sufras el invierno, disfrútalo con los mejores calefactores Vázquez. Brindamos calor y seguridad en tu hogar. Calefactores desde 8.900 pesos. Contamos con toda la cañería para su instalación. Conocenos. Correch 1164 Pando. Envíos a todo el país. Comunicate al 094 925 270. Calefactores Vázquez. Seguimos creando momentos. Seguinos en Facebook. Calefactores Vázquez.
Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Agua pura, una elección inteligente, con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones, www.acuapura.com.uy. Continuamos con más Uruguay Debate y, charlando, dialogando evidentemente con Fernando Pereira, uno de los candidatos del Frente Amplio. Usted mencionaba el feminismo. Hay que, como se utiliza ahora este término, y vaya si será necesario, deconstruir en el ámbito político de nuestro país para darle participación a la mujer. Sí, cambiar la masculinidad es una condición sine qua non. Usted un poco lo vivió en el PIT-CNT, ¿no? Sí, y lo llevamos adelante. La foto del año del Congreso número 12 éramos 14 varones. Y la foto del siguiente Congreso, el número 13, hubo 5 titulares y la Secretaría de Género y Equidad y la Secretaría de Juventud, con lo cual quedaron 7 mujeres en 15. Y este es un salto en calidad, que ojalá el próximo Congreso lo ratifique. Yo no estaré, pero sé que mis compañeros y compañeras han hecho este proceso conjuntamente con nosotros. Entonces, digamos, la práctica política también tiene que ver con cuántas personas ves en tu vida. Cuando te dicen, ¿cómo es que se conoce al país? Conociendo a la gente. No hay otra. Yo no sé, en 30 años debo haber girado el país 500 veces. Hablado con gente de la producción, con gente del agro, con gente de la cultura, con gente del deporte. He escuchado anécdotas. He escuchado las pasiones que tienen, las desazones, la falta de oído que tuvieron durante mucho tiempo. Y eso es lo que hay que poner más, con modestia, escuchar cuáles son los anhelos, los deseos de nuestro pueblo, de nuestra gente, no solo de la que vota el Frente Amplio. El Frente Amplio es la fuerza del pueblo. Ahora, luego tiene que ser la voz de la gente. Y para ser la voz de la gente tiene que escuchar a la gente. No hay más remedio, no hay fórmula que uno pueda tomar un atajo. No es con una encuesta que se resuelve. Es dialogando. La encuesta te muestra una foto, el diálogo te muestra una sensibilidad, lo que está sintiendo el uruguayo en ese momento. Y si sos capaz de interpretar lo que está sintiendo el uruguayo, entonces sos capaz de transformarlo. ¿Cómo debe actuar la oposición hoy? ¿Tiene que ser una oposición férrea o una oposición que sea proclive a tender puentes? Es una oposición con inteligencia, que no debe utilizar ni el agravio, ni el insulto, ni la descalificación, pero que sí debe ser fuerte en las críticas a un modelo que claramente está siendo concentrador y excluyente. Y esto no es insultando, es dando elementos. Si yo le digo, en Uruguay hay 100.000 nuevos pobres, pero algunos uruguayos concentraron 6.800 millones de dólares en los bancos en el exterior y en Uruguay, ¿ese dato acaso no es suficientemente contundente? Para eso no hay que ser grosero, simplemente hay que mostrar estadísticas. Si yo le digo, mientras el Estado uruguayo ahorró 600 millones de dólares, habían decenas de miles de uruguayos comiendo en las ollas populares, no estoy siendo agraviante del gobierno actual, estoy diciendo una verdad. Si yo le digo, el Estado uruguayo ahorró en educación, porque le paga hoy a las maestras y a los maestros 18 jornales menos de los que le pagaba el año anterior, y todavía no hay una fórmula de recuperación, y en el mejor de los casos va a volver a cobrar lo mismo que en 2019 a final 2024, o sea, una media década perdida en términos de progreso salarial. Estos datos son de la realidad. Hacer oposición de este punto de vista para nada es hiriente del partido que le tocó gobernar, pero coloca los puntos donde hay que colocarlos. ¿Hay grieta en nuestra población a nivel político? No, hay grieta entre los que más tienen y los que menos tienen. ¿No hay grieta política? No, uno camina por la calle. Yo estuve el sábado, estuve en la feria de Santa Rosa y en la feria de Canelones. El domingo estuve en la feria de Piedras Blancas. Imagínate los miles y miles de uruguayos de distintos partidos que van a la feria de Piedras Blancas. Lo máximo que te puede pasar es que alguno no te agarre el volante. Excepcionalmente alguno te diga algo que no te guste.
pero ves miles y miles y miles. Esto en Argentina no se puede hacer, y en otros países del mundo tampoco, incluso de los que se les llama de primer mundo. Entonces hay que cuidar esto, porque es un patrimonio democrático del Uruguay, que todos podamos andar por las mismas calles defendiendo nuestras ideas con libertad. Y este es un bien que lo tienen que cuidar los partidos que están hoy en el gobierno y quienes estamos en la oposición, porque es la casa común, ¿no? Es la que tenemos que preservar. Luego hay una disputa ideológica, y en esa disputa yo creo que el Frente Amplio tiene una ventaja, que es su gente. Todas las semanas los Frente Amplistas, entre 3.500 y 3.500, se reúnen a discutir política en los comités de base. Ese patrimonio no lo tiene nadie, porque no es por un acto de gobierno, no es por una campaña electoral, no es porque va a haber una elección del Frente Amplio, siempre se reúnen. Ahora, ojo, usted me dice siempre. Yo creo que en los últimos años de gobierno, y esto lo he charlado con un montón de dirigentes y también cargos de ejecutivo, en los últimos años de gobierno fue decayendo la militancia. Y los comités hasta algunos permanecían cerrados. Tal vez no los más importantes, pero algunos sí. Yo creo que la campaña por las firmas le dio un empuje de la militancia genuina, porque militar por plata milita cualquiera. De la militancia genuina, yo creo que se la dio la recolección de firmas. Sin duda. Y hay que abrir comités donde no haya, pero hoy en la actualidad se reúnen entre 3.000 y 3.500. Por supuesto que en otros momentos de militancia llegaron a ser 10.000, y hay que tratar de volver a ser 10.000. Y en los últimos días de la campaña de recolección de firmas había más de 15.000 personas juntando todos los días. Y dimensioná esto, ¿no? Es una persona con una papeleta, una tabla, una almohadilla, alcohol en gel, toallitas higiénicas, eso en una bolsa, juntando firmas por la calle. 800.000 firmas en 6 meses. ¿Eso lo tiene que capitalizar el Frente? El Frente no, el país, porque este es un tema así de país. Es entre los que creemos que hay que defender al Estado como protector de los más débiles y de servicios públicos de calidad, me refiero a las empresas públicas, y que tiene que brindar servicios públicos de calidad, me refiero a la educación, a la salud, a la vivienda, y quienes creen en un Estado minimalista, y que el mercado va a ser el que va a regular la distribución. Y cuando esto pasa, hay más pobres, y la gente que tiene más dinero se convierte en más rica. Y estas desigualdades son hirientes. Esta es la real brecha que hay en Uruguay, entre los barrios periféricos del Uruguay, que no alcanzan a tener un ingreso mínimo ni una casa adecuada, a veces no tienen piso con material, con gente que tiene para mantener decenas y decenas de generaciones posteriores a ellos, ¿no? Entonces, de alguna manera, distribuir mejor la riqueza, distribuir mejor el ingreso, implica también construir una sociedad más homogénea, más de la sociedad de las que soñaba José Valle Ordóñez, ¿no? Una sociedad donde todos nos sentamos en el mismo banco de escuela y de alguna manera construyamos una identidad nacional, democrática, fuerte, potente. Y esto es una herida que está abierta, ¿no? Hoy hay un escenario distinto con la LUC, ¿no? Porque está bien, la recolección de firmas fue algo épico, pero con un solo jugador en la cancha. Hoy están los dos. Hoy el adversario está haciendo campaña, un día sí, otro también, vinculado a la defensa de la ley de urgente consideración. ¿Cuánto cambia esto las reglas del juego? Sí, nos habían dicho que no iban a hacer campaña hasta que la Corte Electoral garantizara el resultado. Pero no esperaron, porque ellos y nosotros sabíamos el mismo día que habíamos entregado la firma que iba a haber referéndum. Y en todo caso alguna chicana hubo, pero todos están saliendo a recorrer. El tema es quién tiene las mejores ideas. Si nosotros podemos colocar las ideas que estamos sosteniendo en materia de educación, derogaron el Consejo de Educación Primaria, 100 años de historia, no es una construcción progresista. 3 maestras que tienen a cargo ni más ni menos que los programas, la gestión educativa de 30.000 maestras, 10.000 funcionarios, 350.000 alumnos. Lo derogaron, dejaron una dirección general sola. Si nosotros vamos y explicamos en las comunidades, no van a entender que 3 maestras dialogando sobre la educación va a ser mejor que una persona sola centralizando las decisiones en el CODICEN, y que además quitaron al representante de los maestros. Si vamos y le explicamos al trabajador que ahora no es obligatorio pagar por débito, que le pueden pagar al contado, y que eso puede sonar bien, pero que finalmente lo que implica
es que le puedan pagar sin aportación al BPS, es decir, generando informalidad. ¿No va a entender? Si le explicamos que hay un nuevo régimen de alquileres para las personas que no tienen garantía, pero que a los poquitos días lo pueden desalojar si no puede pagar, o en un mes si es buen pagador. No va a entender, como dice el doctor Cereta, que eso, lejos de ser un alquiler, es un refugio o un campamento. ¿A vos te gustaría que tus hijos vivieran en un refugio o en un campamento? Si vas y lees el día que se discutieron los temas de seguridad y lees los argumentos de la Fiscalía General de la Nación, del Instituto de Derecho Penal, del doctor Germanal, el grado 5 de Criminología, y te explicaban en ese momento que el articulado que iban a aprobar iba a llenar las cárceles de personas a un nivel que iba a ser inadministrable, y hoy leemos el informe de Juan Miguel Petit y de las cárceles no se recupera casi nadie, y esto no lo vamos a tener en cuenta. Si a las personas les explicamos todos estos argumentos y otros múltiples, ¿no?, que hay, no va a entender que esto no es una decisión de partidos, es una decisión de uruguayos y uruguayas libres, es que en el libre albedrío tienen que decidir si mantener una ley de mala calidad democrática que debilita el peso del Estado en la protección de los uruguayos o mantenerla. Y yo creo que ahí la gente va a votar el sí a la derogación de los 135 artículos, como lo hizo con las empresas públicas. El Frente Amplio tenía 30% de los votos en el 92 y se derogó con el 72%. Y luego la elección el Frente Amplio tuvo 30 y poquito % de los votos, y se acuerdan que hubo casi un triple empate. El Partido Colorado le ganó al Partido Nacional por 11.000 votos a Sanguinetti del doctor Bronté. Entonces, digamos, dar las cosas como que esta fuera una elección de medio periodo es no leer bien la historia del Uruguay, que tuvo referéndum previo, sino que no fueron elecciones de medio periodo, son elecciones donde los uruguayos libremente deciden qué votar. Y ojalá decidan votar en defensa propia, que es cuidarse, que es votar para sí mismos, que es proteger al Estado que lo protege. Bueno, un poco como que se me adelantó la pregunta, ¿no? Porque, claro, es un escenario donde habitualmente se hacen especulaciones de carácter de tipo político. Y aquello de que, bueno, es una pulseada del gobierno, ¿qué pasa si se gana o se pierde desde el propio gobierno o el Frente Amplio respecto a la LUC? Pero para usted no hay una expectativa política en torno al resultado de esta LUC. No, hay una expectativa. O sea, si la gana el FA, no significa que el FA va a ganar las próximas elecciones. Clarito. En absoluto. En absoluto. Si creyéramos no hay ningún eso. tipo de conquista partidaria, Pereira, para usted. No, puede haber, pero no en la medida de que se gane el referéndum, porque el referéndum es hijo de las organizaciones sociales. O sea que esto es más del PIT-CNT que del FA. No, es de todos. Pero cuando decimos de todo, de todos. Si yo quiero ser una nueva mayoría para derogar la LUC, van a entrar hombres y mujeres del Partido Nacional, del Cabildo Abierto, del Partido de la Gente, del Partido Independiente. Y esa victoria finalmente entonces va a ser de la gente. Uno ve que... Yo he hablado con dirigentes del Partido Nacional, dirigentes del Partido Colorado, dirigentes del Cabildo Abierto, dirigentes del Partido de la Gente, que se van a expresar por el sí al referéndum, pero que no dejan de ser parte de sus partidos. ¿Me explico? Está bien, sí. Ahora, uno visualiza a la coalición en la cancha y el tema que más tocan es seguridad. No sé si usted se ha percatado de esto. Ellos defienden la LUC y la defienden con los artículos vinculados a seguridad pública o a seguridad ciudadana. ¿Por qué? Pero si ese fuera el tema... esto? Bueno, porque suponen que es el tema donde han cambiado la sensibilidad. Y la gente cree que está más segura, pero ¿está más segura? ¿La gente vive más segura? ¿La gente se pregunta si está más segura que antes? No hay delitos en el Uruguay, graves o muy graves. Entonces, yo no creo que haya que rehuir al debate, para nada. Lo que creo que si hubieran querido discutir exclusivamente de seguridad, tendrían que haber planteado un proyecto de seguridad. Y plantearon en una misma ley 30 proyectos distintos. Y probablemente Uruguay podría haber buscado un acuerdo político y social que garantizara la seguridad pública. Sin embargo, se optó por este camino de poca calidad democrática, cuando dicen es una ley popular. ¿Cómo va a ser popular si no la conoce nadie? Algo para que sea popular, la gente lo tiene que conocer. Usted vio la encuesta Factum, los datos que da del desconocimiento del contenido de la ley. Y si conoce un poco más, es porque juntamos firmas, le dimos un volante a la gente, le explicamos, gastamos tiempo, bien utilizado. Y el gobierno ahora tiene que dar elementos y nosotros también. Ahora, por suerte en Uruguay, laudamos democráticamente. ¿Quién va a terminar laudando?
el soberano, los uruguayos y uruguayos que votan. Yo estoy convencido que va a ganar el sí. Pero eso no hay que tomarlo como un adelanto de elecciones de 2024 porque sería el peor error del Frente Amplio. El Frente Amplio va a ganar 2024 si es una alternativa creíble, con propuestas, con programas transformadores en la que la gente deposite su esperanza. Es decir, si se vuelve a transformar en la fuerza del pueblo. Y una parte del referéndum. Una parte es la elección interna que elige el presidente y las demás autoridades. Pero sobre todo es la construcción de una propuesta que la gente crea, se convenza que esa propuesta le va a cambiar su calidad de vida. Si se convence de eso, el Frente Amplio va a volver en 2024 y lo que es mejor, va a tener un proyecto para 30 años. Pereira, hacemos una pausa. Con muchísimo gusto. Y luego seguimos charlando. Tanda, ya volvemos. Acción inteligente, con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones, www.aquapura.com.uy. Funeraria Interbalnearia, servicio fúnebre, previsora propia, cremaciones y artículos fúnebres. Somos la única empresa con todos los convenios. Ruta Interbalnearia, kilómetro 46500, Atlántida. Teléfono 4372-4231. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Seguimos creciendo juntos. Te presentamos una nueva forma de comunicarnos. Llámanos más rápido. Descarga ya la aplicación de Taxis El Tiburón. Válido para todos los celulares, desde App Store y Play Store. Taxis El Tiburón. Más legal, más cómodo, más seguro. Único con asistencia al viajero. Continuamos entonces con más Uruguay Debate, lo charlábamos en el tramo anterior, Pereira. La LUC es lo primordial, por así decirlo. Pero después de la LUC, y en caso de que usted presida la fuerza política, ¿cómo encaminar al Frente Amplio para las elecciones futuras? Bueno, el Frente Amplio tiene que hacer transformaciones internas y las tiene que asumir colectivamente. Una de ellas es la renovación generacional, otra es la paridad. Y otra es hablar con la sociedad, esto que te planteaba al principio, hablar con la gente de la cultura, del teatro, del cine, del arte, hablar con la gente de la ciencia, hablar con la gente que estudia el tema del desarrollo humano, hablar con la gente que está vinculada a la territorialidad y que trabaja con niñez y adolescencia, y empezar a construir el conocimiento imprescindible para transformar, y transformar. Si queremos transformar el Frente Amplio, si queremos transformar el país, tenemos que transformar el Frente Amplio, pues estamos en un cambio de época. Tenemos que construir una herramienta para el siglo XXI. Pero si queremos transformar el Frente Amplio, nos tenemos que transformar nosotros. Que en cierta manera es esa palabra que estamos usando ahora, que es desconstruirnos, cambiar nuestra masculinidad, cambiar nuestra forma de hacer política, ubicar los horarios, mirar los sistemas de cuidado para que los hijos de las militantes y los militantes tengan un lugar donde estén cuidados mientras sus padres están militando. En cierta manera, humanizar la política. Nosotros no podemos tener a una mamá 4 o 5 horas con el bebé a UPA en una asamblea, porque eso es duro para el bebé y duro para la mamá. Tenemos que ver cómo se encuentran cuestiones humanas que nos permitan transitar por la vida política sin tanto dolor. Yo sé que lo hice, yo sé que mis compañeras lo hizo, pero eso no se lo tenemos que dar a las futuras generaciones. Tenemos que respetar las banderas que levantan las nuevas generaciones. Uno mira y levantan la bandera de la diversidad, la bandera de la igualdad,
y hay que mirarlas, atenderlas, procesarlas, internalizarlas, hacer de las charlas intergeneracionales un valor a enriquecer. Yo necesito juntar jóvenes con fundadores del Frente Amplio, porque si los fundadores del Frente Amplio le dan las herramientas de cómo se formó, de cómo se forjó la unidad, los jóvenes lo van a interpretar y van a forjar su propia unidad. Pero tiene que ser transmisión intergeneracional, y eso a veces hay un corte. Y si hay un corte, hay que arreglar, hacer el bypass y que el corte deje de existir para que ese diálogo intergeneracional enriquezca la fuerza política. ¿Y cómo? Si todo esto sucede, nuestros candidatos y candidatas van a salir con un Frente Amplio en condiciones de ser el soporte político para ganar la elección. ¿Y cómo tiene que ser el relacionamiento del Frente con los sindicatos y a su vez el relacionamiento de los sindicatos con los Maya Oro, Pereira? Claro, yo he sostenido en más de una oportunidad y lo sostengo ahora que los sindicatos tienen que ser independientes de los partidos políticos y de los gobiernos, que no quiere decir ni indiferencia ni que dé lo mismo todo, porque no da, ya vemos que no da. A ver, ¿cómo es eso? Y bueno, no da lo mismo un gobierno que fomenta la negociación colectiva que un gobierno que la restringe, nunca va a dar lo mismo. No da lo mismo un gobierno que en sus propuestas de consejo de salario tenía o mantenimiento de recuperación de salario que propuestas que tienen rebaja salarial. Los empresarios probablemente quieran más todavía, pero no hay duda que no da lo mismo. Ahora, eso no tiene que ver con no perder la independencia. El movimiento sindical tiene que seguir actuando de acuerdo a su real saber y entender, sin consultar partidos ni gobiernos. Y el Frente Amplio no puede cometer el error de creer que tiene que hacer seguidismo del movimiento sindical, pero sí lo tiene que escuchar con mucha atención, porque es una de las bases sociales importantes que tiene la sociedad, como tiene que escuchar al sindicato médico, como tiene que escuchar a los pequeños y medianos empresarios, como tiene que escuchar a los pequeños y medianos productores, como tiene que escuchar a los hombres y mujeres de la educación, como tiene que escuchar a los cientistas, a los científicos, a los académicos. Y todos esos oídos bien atentos pueden construir el Frente Amplio, fuerza del pueblo, ¿no? Y a la Federación Rural y a las grandes empresas. También usted pierda cuidado que yo voy a ir a hablar con todos ellos, si me reciben, ¿no? Yo pienso que sí, porque en el Uruguay todos hablamos con todos y yo he hablado con ellos en condición de dirigente sindical, pero obvio que no hay nadie excluido de la lista de conversaciones. Pero también somos conscientes de cuál es el bloque social que sustenta a un gobierno progresista, ¿no? Pero con los demás hay que hablar. No lo son ellos. Y no lo que representa la Federación Rural, sí buena parte del ruralismo, de repente representada por las sociedades de fomento rural, de repente representada por colonos, de repente representada por trabajadores rurales, y ahí hay que prestar especial atención. Si no, no entendemos un fenómeno como solo Uruguay, y se nos pasa un elefante que no sabíamos dónde estaba. Si nos pasa eso, que estábamos distraídos, ¿no? Entonces, digamos, distracciones la izquierda no puede tener nunca. En primer lugar, porque no hegemoniza los medios. En segundo lugar, porque el que se distrae en esto pierde. Y en tercer lugar, porque la inteligencia comunicacional de que le hablaba supone hablarle a los sectores de la sociedad, 70 o 80% de la sociedad, que aspira a una sociedad más igualitaria, que aspira a que haya mayor justicia social, que aspira a vivir de su trabajo. Hablarle a la mayoría es hablarle a la mayoría. Y a todas hay que prestarle atención. Y a la clase obrera, por supuesto, que mucha atención. Me quedé pensando en ese concepto que usted manejó medio entre líneas, lo del movimiento Un Solo Uruguay. Cuando hay gente descontenta, ¿es cuando se generan o es un poco la génesis para este tipo de movimientos? Que bueno, ellos y hablo por el movimiento Un Solo Uruguay, se catalogan como independientes. Cuando no escuchamos que hay una disconformidad, y aunque estés haciendo todo bien, tenés que parar. Aunque vos consideres que estés actuando bien, si escuchás que hay un descontento que se produce en el agro, en el marco de determinadas movilizaciones, tenés que parar y hablar, porque finalmente probablemente no acuerdes con el 100% de las demandas. Pero no está bien que le digamos al que tiene una 4x4 que es un adinerado, cuando una 4x4 para trabajar en el campo Vila precisa un pequeño tambero, un pequeño productor, un pequeño ¿Fue colono. soberbio el Frente Amplio? En ese caso yo considero que sí. ¿O fue soberbio Vázquez en aquel entonces? Bueno, siempre me cuesta hablar de Vázquez porque era un amigo, pero creo que no entendimos que nos estaba pasando un elefante por delante y lo dejamos pasar.
Y ahí tendríamos que haber conversado con los miembros de Un Solo Uruguay, no para darles la razón en todo, porque no la tenían, pero sí para escuchar cuáles eran sus demandas y escucharlas y algunas canalizarlas, porque algunas sí que tenían que ver con sectores que estaban fuertemente golpeados en ese momento, por ejemplo el sector lechero, ¿no? Entonces, de alguna manera, si uno mira los postulados de Un Solo Uruguay, están muy alejados de lo que opina el progresismo. Pero eso no significa que no los tenga que escuchar. Si uno mira los postulados de las cámaras empresariales, están muy alejados de lo que opina el progresismo. Fíjense que hay propuestas de que entren con el 70% al laudo en un país donde los jóvenes menores de 25 años ganan todos, la mayoría, menos de 25.000 pesos. Entonces, imagínense quitarle a los 25.000 pesos un 30%. No trabajan por nada. Entonces, lo que le quiero decir, que estemos alejados no significa no tener diálogo, porque también hay que entender el sector productivo, porque también el Uruguay tiene una pata muy importante de su economía vinculada al agro y a los agronegocios, y los tiene que conocer igual que el que los produce. En eso se equivocó el Frente, cerró puertas. Bueno, yo creo que sobre todo en el último periodo no fuimos capaces de entender que había disconformidades en el seno del pueblo y haberlas logrado analizar, comprender y actuar. ¿Y cómo se recupera esa confianza? Bueno, no hay más remedio que hablando. Lleva tiempo. Hay desencantados, hay gente que le hubiera gustado que el Frente Amplio fuera más profundo, hay gente que dejó el Frente Amplio por determinados episodios, como los que vos manejabas, hay gente que no comprendió. ¿El caso Sendik? ¿El caso Sendik? ¿Rompió la interna? No, hay gente que no comprende, que no lo comprendió. Yo parto de la base de que por el caso Sendik en Brasil es un caso que ni lo nombran. Y se le ponen a Sendik delitos que nunca cometió, ¿no? Pues la idea es que Sendik se quedó con 800 millones en algún lado. Y eso es una farsa total y completa, de un relato malintencionado. Pero si hubo errores, había que enmendarlos. Y en nuestro país, por suerte, tenemos la vara alta para los errores. Entonces, hay que enmendarlos. Ahora, eso no quiere decir que a una persona se le quite la posibilidad de actuar en política de por vida. Sendik está en condiciones de actuar en política y hacer lo que le parezca mejor en materia política. Porque finalmente los hombres y las mujeres tenemos siempre la posibilidad de equivocarnos y corregimos, porque somos seres humanos, con errores, con cantidad de defectos, con imprecisiones. Y se paga la pena y se vuelve a ejercer el derecho, ¿no? A veces nos ponemos tan duros que parece que las personas tienen que desaparecer del seno de la tierra si cometen un error, salvo que lo cometa uno, ¿no? Entonces me parece que hay que ser un poco más generoso a la hora de actuar en política. Uruguay tiene uno de los mejores sistemas políticos del mundo y lo tiene que cuidar. Y poner la vara alta, bien, pero es un sistema que hay que cuidarlo, ¿no? Hacemos una pausa, la última. Con mucho gusto. Ya regresamos con el tramo final, no se vaya. No sufras el invierno, disfrútalo con los mejores calefactores Vázquez. Brindamos calor y seguridad en tu hogar. Calefactores desde 8.900 pesos. Contamos con toda la cañería para su instalación. Conocenos. Correch 1164 Pando. Envíos a todo el país. Comunicate al 094 925 270. Calefactores Vázquez. Seguimos creando momentos. Seguinos en Facebook. Calefactores Vázquez. Funeraria Interbalnearia, servicio fúnebre, previsora propia, cremaciones y artículos fúnebres. Somos la única empresa con todos los convenios. Ruta Interbalnearia, kilómetro 46500, Atlántida. Teléfono 4372-4231.
Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 43720034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Seguimos creciendo juntos. Te presentamos una nueva forma de comunicarnos. Llámanos más rápido. Descarga ya la aplicación de Taxis El Tiburón. Válido para todos los celulares desde App Store y Play Store. Taxis El Tiburón. Más legal, más cómodo, más seguro. Único con asistencia al viajero. Bueno, tramo final, Pereira, nos quedan algunos minutos. ¿Cuál es el mensaje a la ciudadanía? Bueno, que hay que hacer una gran construcción social, que es evitarle a Uruguay tener una ley de mala calidad y derogar la LUC. Que al mismo tiempo los que somos frente amplistas tenemos que hacer una gran elección interna que nos posibilite estar a la altura de un partido que democráticamente elige sus autoridades con decenas de miles de uruguayos votando libremente y secretamente. Y luego preparar al Frente Amplio para ser la fuerza del pueblo. Y ser la fuerza del pueblo significa, como dije, escuchar al 80% de los uruguayos o más que tienen esa idea de desarrollo productivo, desarrollo social, desarrollo democrático, profundidad de los vínculos entre vecinos, escuelas públicas potentes, liceos públicos potentes, generar las circunstancias para que la educación pública uruguaya dé los resultados que tenga que dar, festejar algunos goles que hemos cometido. Fíjate que por primera vez en la historia miles de hijos de trabajadores egresaron con título de grado de la universidad. Y esto es parte de la descentralización universitaria, parte del sistema de becas, parte de las trayectorias educativas, parte de los incentivos económicos que los uruguayos tuvieron por mejorar su capacidad adquisitiva. Y sin embargo estas cosas tendemos a no valorarlas suficientemente. Cuando la formación, la educación, la formación técnica, la formación terciaria pasan a ser fundamentales para entender el mundo, pero también para entender el mundo del trabajo, ¿no? y sus complejidades. El futuro del trabajo es hoy el presente del trabajo. Pues vivimos hablando del futuro del trabajo, pero ya en el agro hoy está la tecnología 4.0. En el Uruguay buena parte de los empleos se construyen en la industria del software. Ya vemos cómo un portero te atiende el edificio a distancia y te abre la puerta y te saluda. Ese sistema de cambio de trabajo, entre otros la uberización del empleo, ya está, no es del futuro, es de hoy. Y para eso el Frente Amplio tiene que tener respuestas concretas. Pereira, ¿qué le dejó la pandemia? Porque bueno, el COVID, todos de alguna u otra forma, yo creo que al atravesar un mal momento logra aprender algo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué le dejó la pandemia? No, yo tuve COVID y la pasé mal, entonces, digamos, cuando uno piensa que puede ser su fin, también mira con honestidad las cosas que ha hecho en la vida. Y cuando me sentía mal, realmente pensaba que el Uruguay es un país donde vale la pena vivir. Y a mí me dejó la convicción de que Uruguay es un país donde vale la pena vivir. Donde uruguayos y uruguayas de todos los sectores políticos me llamaron para desearme lo mejor. Y donde una vez salidos de la pandemia salimos a pelearlo igual que el vecino del COVID, salimos a pelear igual que el vecino. Y al mismo tiempo el dolor de la injusticia que supone una pandemia de este tipo, donde hay países que logramos vacunarnos y hay otros que todavía no acceden ni mínimamente a la cantidad de vacunas necesarias para que haya una inmunidad general. Entonces esas injusticias sociales de las que ayer hablaba el Papa Francisco son las injusticias que más me duelen. Pero Uruguay sigue siendo un país donde vale la pena vivir, donde es lindo compartir, donde es lindo juntarnos, donde es lindo conversar, aún con el que piensa distinto,
Yo en un momento dije una frase que era: yo si un día me levanto y me doy cuenta que no tengo amigos solo más que frente amplistas o sindicalistas, no hago más política. Y ese mismo día me llegaron 100 o 150 mensajes, de esa cantidad de mensajes de hombres y mujeres del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Independiente, que se decían: yo quiero seguir siendo tu amigo, tu compañero, hemos militado toda la vida juntos, nos has respetado, nos has escuchado. Y esas cosas son de las que uno piensa cuando se siente mal, ¿no? Cuando de una enfermedad, más que estaba en ese momento en una etapa cruda de cantidad de decesos diarios, ¿no? Y bueno, por suerte, Uruguay sigue siendo un país donde vale la pena vivir, donde vale la pena querer. Hay que quererlo al Uruguay porque vale la pena quererlo. Y bueno, nosotros tenemos una herramienta para quererlo más, que se llama Frente Amplio, pero no es que los demás no lo quieran. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que en todos lados hay algo para aprender, en todos lados. Aún de los que consideramos que están lejos, levantarle un muro al que piensa diferente es que ese nunca pase para este lado del muro. Si yo le digo al del partido, al votante de los partidos tradicionales, al de Cabildo Abierto, por culpa tuya estoy mal, por culpa ¿y por qué va a venir para este lado a conversar conmigo? Si yo le estoy echando la culpa de mis peripecias. En todo caso... Está bien, yo comparto lo que usted menciona, pero debe ser también realista, Pereira, de que hay muchos frente amplistas que piensan lo contrario, bueno, que levanta el muro. Voy a trabajar... Usted lo sabe, sí, sí. Eso lo sabe. Sí, de los dos lados hay gente que levanta muros, básicamente y virtualmente, es decir, por las redes sociales. Ahora, Bueno, yo estuve 180 días... redes es otro fenómeno, ¿no? Yo estuve 180 días caminando en las calles. Cuenta. Bueno, 180 no, porque le tengo que sacar 14 días que estuve con COVID. Y en verdad, casi 20 porque volví a recaer cuando me di el alta. No de COVID, volví a recaer de síntomas, de fiebre. Y estuve 6 días más, o sea, unos 20 días. 160 días estuve en la calle entre 8 y 10 horas. Y hablé con uruguayos blancos, colorados, del Partido Independiente, de Cabildo Abierto, y todos ellos respetuosos. Entonces, el día que entregamos las firmas, yo agradecí a los que habían juntado las firmas, a los que habían firmado, pero a los que no habiendo firmado, nos escucharon, nos respetaron, nos permitieron convivir en un país maravilloso de vivir. Entonces, estas cosas hay que protegerlas, y si estamos levantando muros, no somos nosotros los que tenemos que levantar muros. Insisto con esto, si el Frente Amplio pasó del 20% en el año 71 al 50.8% en el año 2004, es porque decenas de miles de uruguayos que votaban a los partidos tradicionales cambiaron su voto al Frente Amplio. Eso hay que volver a procesarlo, pero ojalá que sea para que ese uruguayo y uruguaya, cuando pase a las filas del Frente Amplio, se sienta parte del Frente Amplio, se sienta comprendido, contenido dentro del Frente Amplio. Que nuestro abrazo sea un abrazo franco, fraterno, que a veces un compañero cuando viene a vernos no nos viene a ver para que tengamos una solución a su problema, nos viene a ver por un abrazo. Y que los compañeros también se ven en la cancha cuando compartimos el pan, un chorizo al pan, un abrazo, una milonga, un canto. De hecho, somos hijos de la generación de Citarrosa, ¿no? Pensemos los valores que la izquierda tiene, ¿no? De Biglietti, de tantos otros cantores populares, ¿no? Gallego Capela y tantos otros que han sido para el Arbanoy Carrero, y empezás a nombrar y decís vos, no es que la cultura sea frente amplista, la cultura protesta, se queja, las murgas se quejan, protestan, son hijas del pueblo, y nosotros tenemos que interpretar a ese pueblo, si queremos ser la voz del pueblo, ¿no? Yo pretendo que el Frente Amplio vuelva a ser la fuerza del pueblo, y el pueblo se construye caminando. Cuando me dicen, vos no conocés tanto la estructura del Frente Amplio, yo conozco a la gente. En mi actividad sindical, cuántas decenas de miles de personas he visitado, he ido a su fábrica, he ido a su frigorífico, he ido a su lugar de trabajo, he ido a sus asambleas. Con cuántos miles de uruguayos he escuchado sus penurias, sus dolores. Todos los domingos voy a la feria porque el conocimiento popular que se adquiere en la feria es increíble, pero no de ayer ni de antes de ayer, desde hace casi 40 años. Entonces, digamos, esos aprendizajes que son cotidianos son los que te permiten construir más o menos cuál es la realidad nacional y qué están sintiendo los uruguayos. Por eso no hay que subestimar la fuerza ni del gobierno ni de los partidos que lo componen. Muy por el contrario, colocarla en su dimensión exacta. Ahora, la pregunta que nos tenemos que formular es, ¿estamos en condiciones de reconquistar el gobierno 2024? Y mi respuesta es sí. Tenemos candidato y un elenco de gobierno para llevarlo adelante de buena manera. Ahora tenemos que plantearle a la sociedad
cuáles son las ideas transformadoras que tiene el Frente Amplio y si la gente las entiende nos va a acompañar. 135 artículos que en caso de derogarse el Frente Amplio tiene propuestas similares a los artículos que están en discusión. Yo espero que nunca más a ningún partido que llegue al gobierno ni a ninguna coalición se le ocurra gobernar por una ley de urgente consideración, y eso incluye al Frente Amplio. Porque ¿cuál es el límite democrático de una ley? ¿4.000 artículos? ¿5.000? ¿7.000? Para mí ya fueron estos 476, que abarcan 30 temáticas diferentes. Entonces, ese debería ser un primer objetivo político. ¿Cuáles son los límites democráticos? Uno segundo es, si hay déficit, proyecto por proyecto, que la sociedad pueda participar, dar su opinión y que el Parlamento lo vote democráticamente, pero nunca obviando a la gente. La gente es el centro de las preocupaciones de la política, y si la política deja al costado a la gente y vota proyectos que no sabe, en el largo plazo se debilitan los procesos democráticos. Y yo creo en la democracia a la uruguaya, donde hay multiplicidad de partidos, donde elegimos todos los cargos por voto directo y secreto de los ciudadanos. Eso es el presidente, el parlamento, los alcaldes, los concejales, los intendentes, y estos son bienes a preservar. Pero también durante los 5 años la gente se moviliza, demanda, reclama, protesta. Menos mal que estas cosas preciosas pasan en Uruguay. Con muchas de esas demandas nosotros estaremos de acuerdo y con otras no, pero menos mal que hay demandas. El Frente apoyó algunos de estos artículos, no los 135 que están derogando, pero sí el resto de la LUC. Y sí, porque entendió que su mecanismo era tratar de construir redacciones lo menos malas posible, y es una opción. El Parlamento trabaja una de las opciones. Yo particularmente comparto que se haya trabajado en esa dirección, pero no todos mis compañeros lo comparten. Es un tema que ha dividido, sobre todo porque la ley es de poca calidad democrática. La ley en sí misma, independientemente de su contenido. Hubo un trabajo que hizo el Parlamento Nacional con la Universidad de la República, particularmente con la Facultad de Ciencias Sociales, que la ley de peor calidad democrática fueron las LUC. ¿Y cómo vamos a utilizar el instrumento de peor calidad democrática en un Parlamento democrático, electo soberanamente por los uruguayos? ¿Por qué utilizar este instrumento si se podría haber legislado tema por tema? ¿Demora un poco más? Sí, demora un poco más, pero nos genera discusiones profundas de conocimiento de la gente, que la gente pueda saber de qué se trata este acertijo. Salimos acá a la puerta nosotros hoy y le preguntamos a la gente cuáles son los artículos de la LUC y seguramente va a poder mencionar muy pocos de los 135, ni te cuento de los 476. Ahora, yo le voy a decir algo, Pereira. Yo estoy de acuerdo con usted, aquello de que tal vez no sea un buen termómetro político y no sirva para especular lo que puede pasar en una futura elección, ¿verdad? El resultado de la LUC. Pero sí, ahora en lo inmediato, lo que va a ocurrir en diciembre, la elección del Frente Amplio. ¿Por qué digo esto? Porque en esa elección se va a poder votar por primera vez, se va a poder afiliar la persona y simultáneamente votar. Eso sí puede ser una buena muestra. Yo no le estoy diciendo que si hay una enorme participación el Frente va a ser gobierno, pero sí, seguramente para ustedes va a ser una fotografía de la militancia del momento. Es que necesitamos tener una gran elección interna que posibilite dejar al Frente Amplio en condiciones políticas de disputar el gobierno nacional y los gobiernos departamentales. Entonces nuestro esfuerzo en diciembre no puede ser un esfuerzo secundario, tiene que ser un esfuerzo primario, que desde ningún punto de vista ignore la lucha por la LUC, pero que también pretenda que haya una gran elección interna donde participen decenas y decenas de miles de compatriotas frente amplistas, o que adhieren ese día al Frente Amplio. Yo estoy trabajando para eso. No olvido a la LUC, como usted habrá visto en toda la entrevista, pero tampoco olvido que para el Frente Amplio es muy importante y es de acumulación política, y las acumulaciones son culturales, son de gente militando, son técnicas, pero sobre todo es la síntesis política de un momento. Y si este momento de la militancia frente amplista da para que decenas de miles de uruguayos participen, va a haber un Frente Amplio, fuerza del pueblo. Pereira, ha sido un gusto charlar esta noche con usted. Quedan un montón de temas más para abordar, pero bueno, lo comprometo, cuando sea presidente, si es que así es, que esté nuevamente aquí. Con muchísimo gusto. ¿Está bien? Le tomo la palabra. Pereira, gracias y buenas noches. A ustedes también el agradecimiento por haber estado una vez más allí del otro lado. Será hasta la próxima. Que pasen bien. Chao.